Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Los transeúntes miran asombrados a la extraña pareja que se dirige a toda prisa hacia la parada del autobús. Eran una mujer joven y un niño de unos 5 o 6 años. Tras subir al autobús, Verónica sentó a su hijo en el regazo para dejar sitio a una anciana con bastón. «Mamá, ¿vamos a vivir ahora en tu lugar de trabajo?», preguntó el niño, conteniendo a duras penas su emoción. «Sí, cariño, pero no directamente en el trabajo, sino en la casa de huéspedes del señor Alberto, a quien cuidaré. Ahora soy cuidadora», respondió Verónica. Al pequeño Felipe se le iluminaron los ojos de alegría. «Vaya, ¿hay mucho espacio? ¿Hay algún sitio para jugar? Ojalá hubiera un patinete o una bicicleta». Verónica sonrió. «Bueno, estás soñando, cariño. Estaré en el trabajo y tú estarás a mi cargo, así que no hay tiempo para divertirse». «Bueno, eso no es justo. Yo no juego así», dijo Felipe ofendido, y aún sentado en el regazo de su madre, se apartó hacia la ventana. Verónica permaneció en silencio, y pensó para sí misma. ¿Cómo la recibirían en el nuevo lugar? Nunca había visto al paciente, y ya tenía que ir a trabajar. Pero ¿qué se le iba a hacer? Porque como se suele decir, quien paga, manda. Bajando en la parada correcta, Verónica llevó a su hijo a la casa que necesitaba. Como habían acordado antes, abrió la verja y la puerta principal de la casa con el juego de llaves que le habían dado. En la casa reinaba un silencio opresivo. «Mamá, ¿por qué nadie nos recibe? ¿Y dónde está el tío al que debemos cuidar?». Felipe no pudo contenerse. «En primer lugar, nosotros no, solo yo. Y para conocernos. De hecho me conocieron ayer y me explicaron todo. Pero no he visto al señor Alberto en persona», respondió Verónica. Felipe asintió con la cabeza y se puso a mirar los caros cuadros en marcos dorados que colgaban de las paredes. Cada rincón de la casa apestaba a lujo. Todo tipo de maravillas electrónicas armonizaban a la perfección con las antigüedades de épocas pasadas. «Esto parece un museo, mamá», susurró Felipe. Verónica sonrió y se dirigió a la puerta de la habitación donde seguramente la esperaba su paciente enferma. Armándose de valor, llamó suavemente. Al cabo de un minuto, respondió la débil voz de alguien. «Adelante». Verónica giró el pomo de la puerta y tiró suavemente de ella para abrirla. Inmediatamente, le llegó a la cara el olor a medicina y algo más, común a todos los centros médicos. Verónica se detuvo un momento y cruzó el umbral de la habitación. Al mismo tiempo, vio a un hombre pálido y ojeroso tumbado en la cama, que estaba equipada con un colchón especial antidecúbito. «Buenos días», comenzó tímidamente Verónica. Felipe, que estaba de pie detrás de ella, se escondió inmediatamente a espaldas de su madre. El hombre tumbado en la cama se tensó visiblemente y luego miró desafiante a los invitados. «Buenos días. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?». Verónica dio un grito de asombro e involuntariamente retrocedió un paso. «¿Quiénes somos? Ayer acordamos que yo sería su cuidadora. Me contrataron tu mujer y tu hija». Alberto resopló indignado. «No, nada de cuidadores, no quiero ninguno. Ya te lo he dicho, estoy contento con todo». «Pero, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Buscar otro trabajo? Eso no es serio», dijo Verónica indignada. «Ese es tu problema, querida. Yo no necesito una enfermera. Conozco a cuidadoras así, sobre todo las que me manda mi mujer. Desde el primer día empiezan a molestarme por mi memoria, y no recuerdo nada, ¿me oyes? Puedes decírselo a Sara. Soy un hombre enfermo y dañado al que no le queda mucho tiempo de vida. Así que déjame vivir este tiempo en paz y lárgate de aquí». Las lágrimas brillaron en los ojos de Verónica. Con dificultad se recompuso y dijo: «Bueno, gracias por la cálida bienvenida. Adiós. Vamos, Felipe». El niño miró con evidente desaprobación al tío que había hecho llorar a su madre y la siguió obedientemente. En ese momento crucial, el corazón del encamado se estremeció. «Espera. No te vayas. No es que no supiera que mi mujer te contrató sin avisarme». Verónica se dio la vuelta. Alberto dudó un instante y luego añadió: «Quédate, por favor. Me siento como un cerdo desagradecido. Hablaré con mi mujer y mi hija. Pueden estar tranquilas. En general, póngase cómodo y no guarde rencor».
Verónica miró a su hijo sorprendida. ¿Había oído mal? ¿De verdad había cambiado de opinión? Mirando a los ojos del señor Alberto, la mujer se dio cuenta de que, efectivamente, era como él había dicho. Gracias, gracias. Siento lo que ha pasado. Dios sabe que no me di cuenta de que su mujer no le había avisado de mi llegada, añadió Verónica. Alberto suspiró con tristeza. Últimamente, apenas escucha nada de lo que digo. Es como si no fuera nada para ella. Pero eso es verdad, ¿no? Verónica frunció el ceño. No, claro que no, ni se te ocurra. Antes trabajaba como cirujana en un departamento. A veces veía casos en los que parecía que no había salida. Pero no es así en absoluto. Tienes que luchar hasta el final, ¿sabes? Aunque solo quede una oportunidad. Las palabras de Verónica hicieron pensar al señor Alberto. No significaba que hubiera cambiado de opinión. Pero aún así, la frase de Verónica le tocó la fibra sensible, haciéndole ver la situación desde otro ángulo. Bueno, quizá tengas razón. Bueno, no te entretengo. Accommodate, dentro de una hora, ven a mi consulta para las curas, dijo Alberto con más suavidad. Verónica asintió y salió de la habitación del paciente con Felipe. A decir verdad, estaba un poco estupefacta. Sí, aquel no era el recibimiento que ella esperaba. De camino a la casa de invitados, Verónica se sumergió imperceptiblemente en los recuerdos del día anterior, cuando aún no había cruzado el umbral de aquella lujosa mansión. Verónica caminaba por la calle, buscando diligentemente con la mirada el número de la casa que necesitaba. Llovía y estaba de mal humor. Y en primer lugar, se explicaba por el hecho de que su hijo Felipe no estaba ahora con ella, sino que lo había dejado al cuidado de su amiga Laura. ¿Y con quién más podía dejarlo? Solo tenía 6 años. Y era un día libre y la guardería no funcionaba. Y Verónica era la única que no podía descansar. ¿Y qué tipo de paz había cuando la dejaban sin medios de subsistencia? ¿Y dónde está esta casa? Aquí. Está el 15. El 19. Pero la 17ª no está por ninguna parte, dijo Verónica, mirando a su alrededor perpleja. En ese momento, vio a un conserje anciano que se paseaba por la calle con una escoba y un cubo de basura de plástico en el mango. Verónica dudó un momento y llamó al hombre avergonzada. Perdone, ¿sabe por casualidad dónde está la casa 17? El conserje se detuvo y miró al desconocido con interés. Claro que lo sé. Esta casa está separada, no está en la hilera general de casas numeradas. ¿La ve? Ahí está, con tejado rojo y 2 plantas. Verónica exhaló aliviada. Muchas gracias. Ya había recorrido la calle de arriba abajo varias veces, pero no encontraba nada. Veo que a un lado hay casas con números pares y al otro impares. Estaba completamente perdida. El conserje sonrió. No pasa nada, suele ocurrir. No eres el primero que lo busca. ¿Para qué necesita esta casa? Verónica estaba visiblemente avergonzada. No se sentía cómoda hablando del propósito de su visita, ni quería mentir a un hombre tan amable y comprensivo. Así que, tras sopesar mentalmente todos los pros y los contras, Verónica eligió la segunda opción. Voy a conseguir un trabajo, como cuidadora del señor Alberto. ¿Lo sabe? El conserje frunció el ceño, preocupado. ¿Alberto? ¿Es él quien vino a morir a nuestra casa desde el extranjero? Verónica se puso pálida. ¿Por qué morir? Me dijeron que solo necesitaba recuperarse de la operación. El anciano sonrió, y en un tono más confiado dijo. ¿Recuperarse? Entonces, ¿por qué ha venido a nuestro país? ¿No tienen allí su propia medicina? He visto a este hombre rico un par de veces. Estaba débil, enfermizo. Puede que no me creas, pero no creo que le quede mucho tiempo de vida, 1 mes o 2 como mucho. Solía trabajar como paramédico de ambulancia. Bueno, este hombre obviamente se está muriendo. Fíjese en lo que le digo. Verónica miró al conserje con incredulidad. Puede ser, pero ya se lo he prometido a la gente, estaría feo negarme ahora. Gracias por su información, pero me iré. Eso es cosa suya, aunque yo no interferiría. Es un extranjero extraño, y su mujer y su hija son gente muy desagradable. De todas formas, ya lo verá, se han mudado aquí recientemente. Pero, ¿por qué? Nadie lo sabe. Si necesitas ayuda, ven a verme.
Tengo una casa en la calle de al lado. Di que buscas a Pascal, el conserje, y te lo explican enseguida, dijo el conserje, y sonrió a su nueva conocida. Verónica sonrió y se dirigió a la casa que le había indicado el hombre. Se distinguía de las demás. Era grande y sombría, como una fortaleza de las historias de los nobles caballeros de la mesa redonda. Verónica respiró hondo, se dirigió a la enorme puerta y pulsó el botón del interfono de última generación. Esperó un rato, pero no hubo respuesta. Entonces Verónica volvió a intentarlo y esta vez tuvo suerte. El altavoz del interfono resopló indignado y luego se oyó una voz femenina contrariada. Te escucho, ¿qué quieres? Soy Verónica. Vengo por trabajo, respondió la invitada, un poco avergonzada por la dirección. Hubo una tensa pausa durante un rato, como si la señora de la casa se estuviera tomando un tiempo para tomar la decisión correcta. Verónica se estaba poniendo nerviosa cuando oyó un clic y la puerta de acero se abrió suavemente. Encogiéndose de hombros, la mujer entró en el patio, sin dejar de maravillarse por el tamaño de los edificios y el terreno circundante. Además de la mansión propiamente dicha, había edificios de mucha menor importancia, incluida la casa para sirvientes e invitados. En las esquinas de estos dos edificios achaparrados, que parecían pagodas orientales, donde aún no se veían los árboles ni los arbustos, había un hermoso parterre. Estaba decorado con una gran variedad de plantas y atraía la mirada, provocando una dulce sonrisa de Verónica. «Es precioso», se maravilló. En el centro del parterre, como una reina de cuento de hadas, se alzaba una rosa de escayola coronada por cientos de pétalos escarlata y rosa, pintados con pintura de alta calidad. A ambos lados de esta estatuilla estrafalaria brotaban multitud de flores blancas que, como la nieve, envolvían el parterre en un manto de nieve. Entre ellas había lirios, con exuberantes hojas de un verde brillante sobre tallos altos, y peonías, cuyas cabezas bajaban obedientemente por el peso de sus exuberantes capullos parcialmente abiertos. Un poco más lejos crecían delicadas campanillas azules y blancas, como corazones entrelazados en la mano de un mago de jardín. Contemplando esta hermosa estampa, Verónica aminoró el paso para aspirar una vez más la divina fragancia de las flores. En su opinión, en el parterre se estaba produciendo un verdadero milagro. Una ligera brisa sonaba como un violín, esparciendo la fragancia y la belleza de las flores por todo el jardín. Esta música inspiró a Verónica, dándole fuerza y motivación. Al fin y al cabo, para ella no era solo un macizo de flores, sino todo un mundo enriquecido con la belleza y la sabiduría de la naturaleza, que hacía que el corazón de Verónica se regocijara y temblara de alegría. Por desgracia, Verónica no pudo disfrutar plenamente del esplendor floral. Pronto se abrió la puerta de la mansión y apareció en el umbral una muchacha de unos 20 años en bata y con un matiz de irritación en el rostro. ¿Es usted Verónica? ¿Es usted la doctora que fue despedida deshonrosamente? Al mismo tiempo, las mejillas de Verónica se encendieron de vergüenza. Sí, soy yo. Soy la cirujana. La chica sonrió con satisfacción. Me da igual lo que seas. Un médico, un profesor de medicina o incluso un académico. Será mejor que me digas, ¿por qué te despidieron? Por aceptar sobornos, ¿no? Todos los médicos son iguales. Intenta sacarle dinero a un hombre honrado a cada paso. Verónica apretó los labios con resentimiento. Me despidieron por error. El jefe del departamento no estaba de acuerdo conmigo, así que me tendió una trampa. Me acusó de que supuestamente había abortado clandestinamente a una paciente. ¡Qué tontería! Hasta recordar repugnante. Tonterías. Bueno, eso es cosa tuya. Tu tarea ahora será otra, dijo la patrona con una sonrisa de satisfacción. Verónica asintió con la cabeza. Sí, sé lo que quiere decir. ¿Cuidar a un enfermo, no? Pensó un momento y luego fue al grano. Sí, así es. Pero más allá de eso, hay matices y presentaciones. Entra en casa, mi madre te lo explicará todo ahora. Verónica permaneció en silencio y siguió obedientemente a la hija del ama. Ahora comprendía lo que había dicho Pascal, el conserje, que aquella gente actuaba como si se les permitiera todo en la vida. La casa olía agradablemente a algún incienso oriental, lo que mareó a Verónica. Como se vio un poco más tarde, la esperaban.
En primer lugar, la esposa del señor Alberto, Sara, la estaba esperando. Pero su hija Victoria trató a Verónica con notable frialdad. Sin embargo, la mujer no esperaba ser recibida con los brazos abiertos. «Hola, Verónica. Siéntate. Vamos a tomar el té», dijo Sara, intentando que su voz sonara sincera. «Gracias. No rechazaré el té», contestó Verónica con modestia, intentando no notar la falsa sonrisa en los labios de su anfitriona. «Bueno, si es así, iré directamente al grano. Por así decirlo, en el transcurso de la merienda, para no perder el tiempo», dijo Sara, y lanzó una mirada penetrante en dirección a la invitada. Verónica se estremeció, y la piel de gallina le recorrió la espina dorsal. Aquella señora extranjera tenía una mirada desagradable. «Sí, claro, estoy de acuerdo», asintió la mujer. «Bueno, pues escucha. El caso es que hace unos 6 meses, mi marido Alberto sufrió una grave lesión en la columna vertebral, al caerse casi desde un escarpado acantilado. Era un pasatiempo que tenía con su compañero Lucas. Alberto no pudo hacer señales para pedir ayuda ya que estaba gravemente herido. Fue buscado por grupos de búsqueda con perros durante unas 24 horas antes de que su chaqueta roja fuera avistada desde un helicóptero. Pero el tiempo seguía perdido. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. Al final, Alberto siguió postrado en cama y Victoria y yo nos hicimos cargo de su negocio. Pero hace más o menos un mes, Alberto dijo que quería volver a su tierra, empezó Sara. ¿Por qué volver? ¿Para qué? No. Respeto nuestra medicina y sé que los médicos de aquí son mejores que algunos del extranjero. Pero, ¿para qué? Verónica no pudo contenerse. Victoria le dirigió una mirada desagradable. Y la cuestión es que mi padre no solo se lesionó la columna vertebral en la caída, sino que también recibió un grave hematoma en la cabeza. Como consecuencia, tiene pérdida parcial de memoria. Hicimos todo lo que pudimos y lo que no hicieron los especialistas, pero él seguía sin acordarse de nada. Los lapsus de memoria no tienen fondo. Mamá incluso llamó a adivinos, psíquicos. Pero todo fue en vano. Y hace poco dijo que estaba cansado de jugar al escondite con su propia memoria. Así que regresó a su tierra natal para recordar su pasado y buscar en lugares a la vez familiares y significativos para él. Quizá eso le ayudara a recuperar la memoria. Verónica se encogió de hombros insegura. Bueno, eso es comprensible, por supuesto. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Soy una cuidadora, no una guía turística. Sara sonrió con encanto. Bueno, ¿eso es un problema? ¿Cuidadora o guía turística? ¿Qué te impide combinar las dos cosas? Sobre todo si el sueldo será el triple de lo que recibías en el hospital. La forma en que se trataba a sí misma realmente dolía a Verónica. Pero, ¿qué podía esperar de esa gente rica cuando lo único que tenían en mente era el dinero? Además, necesitamos que mi padre recuerde algo interesante de su pasado, volvió a intervenir Victoria. Verónica enarcó una ceja, sorprendida. ¿Sí? ¿Y qué más necesita recordar el señor Alberto? Sara miró expresivamente a los ojos de su hija y luego volvió a centrar su atención en su invitada. Creo que aún es pronto para hablar de ello, cariño. Por primera vez Verónica se bastará con lo que sabe. La recién estrenada enfermera asintió con la cabeza. ¿Qué más podía decir? Los ricos tienen sus manías. Quieren que ella cuide de este hombre y están en su derecho. ¿Así que estás de acuerdo? Decidiendo apresurar al invitado con la respuesta, Sara preguntó, y luego añadió. ¿Qué hay de vivir entre las paredes de la casa a diario? Sé que tiene un hijo pequeño. ¿Qué edad tiene? Espero que no sea un niño pequeño. ¿Unos 5 años? 6. Mi Felipe cumplió 6 en abril. No me importaría vivir en una casa. En cierto modo, sería mejor para mí, dijo Verónica. Los ojos de Sara se iluminaron con un brillo socarrón. Entonces, estupendo. Entonces tenemos un trato. Puedes empezar a trabajar mañana. Aquí tienes un juego de llaves de repuesto de la casa y de la verja. Puedes usearlas para entrar en la propiedad. Te das cuenta de que no podemos estar con Alberto todo el tiempo. Tenemos asuntos importantes que atender. Así que, lo más probable, es que no haya nadie más en la casa excepto ustedes 3, excepto mi marido y usted y su hijo. Su corazón se aceleró de emoción. Por fin tendría un lugar adecuado donde vivir.
Aunque fuera temporal, aunque no fuera gran cosa. Pero aún así mejor que una habitación alquilada con cucarachas. Bien. Entonces, con su permiso, empezaré a trabajar mañana. ¿Puedo hablar ahora con el señor Alberto? Bueno, para que nos hagamos una idea el uno del otro, preguntó Verónica esperanzada. La sonrisa de Sara resbaló de sus labios como un maquillaje de calor en la cara de un payaso de feria. No, cariño, no es necesario. Vendrás mañana y te conocerás. Victoria y yo no tenemos tiempo para hablar aquí. Los negocios no esperan. Así que te veré mañana. Si nadie contesta al timbre, usa las llaves, ¿vale? Verónica meneó la cabeza con tristeza, pero no discutió. Es indecoroso, como si lo decidieran todo a espaldas del paciente, pero no funciona así. Desde que había trabajado en cirugía, Verónica sabía lo importante que era el contacto inicial con el paciente. ¿Cómo es aquí? ¿Todo rodeado de misterio? Aunque, teniendo en cuenta el dinero que pretendían pagar, no estaba nada mal. Ahuyentando los pensamientos tristes, Verónica se despidió cortésmente y abandonó la casa del empresario. Una vez más, se dio el placer de saborear la vista del cuidado parterre. Mientras cerraba la enorme verja tras de sí, no tenía ni idea de que, en ese mismo momento, Sara y su hija estaban viendo la grabación de la cámara de vídeo oculta en la cocina. Madre e hija habían sentado deliberadamente a Verónica en el ángulo justo para que el objetivo apuntara directamente a su cara. ¿Qué opinas de esto? ¿Funcionará? ¿O vuelve a ser un error? Preguntó Victoria irónicamente, tras haber elegido el encuadre correcto en el monitor. No sé, hija, me da igual si va a funcionar o no. Solo Alberto recordaba dónde escondió el dinero. ¿O a qué cuentas lo transfirió? Si no, ahora no sabemos dónde buscarlo. Respondió Sara. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasará cuando encontremos el dinero? Papá no nos lo va a dar tan fácilmente, objetó Victoria, mirando atentamente a la cara de la nueva cuidadora de su padre. No te llenes la cabeza de malos pensamientos, cariño. De todos modos, Alberto será un inválido el resto de su vida. Sobre todo porque el médico ha dicho que no le queda mucho tiempo de vida, 6 meses como mucho. Son los 6 meses que necesitamos para averiguar dónde está el dinero. Y luego veremos qué pasa. Y esta Verónica nos ayudará. ¿En qué nos ayudará, si puede saberse? Victoria enarcó una ceja, sorprendida. Y el hecho de que la reputación de Verónica ya esté manchada, hija mía. Así, si le pasa algo a Alberto, pueden acusarla de negligencia. Digamos que no cuidó de él. Estuvo a punto de ir a la cárcel después de aquel incidente en su clínica, replicó Sara. Victoria se quedó pensativa mirando la pantalla del monitor, desde donde Verónica miraba a sus empleadores con una mirada amable y amistosa. Sí, es una buena idea, mami. ¿Por qué crees que despidieron realmente a la beata? Sara sonrió. Oh, nada, por supuesto. ¿Qué hay que pensar? Se nota que es una rara. Una tonta ingenua. Me han dicho que se ha peleado con el jefe de la clínica. Ha abierto pabellones de pago en la clínica. Para gente rica, gente con antecedentes criminales que no quieren hacer público su apellido. ¿Cuál es el problema? La abrió, Victoria no pudo evitarlo. Y que Verónica llevó a la clínica a un vagabundo herido. Sus hermanos de la calle le hirieron, o se lo hicieron los perros callejeros. Bueno, pues se arrastró hasta la clínica y se desplomó en el vestíbulo. Verónica lo salvó, lo operó y lo puso en la misma habitación que el alcalde. ¿El alcalde? ¡Qué idiota! ¿En qué estaría pensando? Victoria resopló indignada. Sara miró a su hija con ironía. Y probablemente a ella no le importaba, entonces, que un vagabundo de la calle, que el alcalde de la ciudad, da igual, mientras el paciente se salvara. Por la mañana, por supuesto, hubo un escándalo. El alcalde se despertó después de la anestesia, y en la cama de al lado, se despierta un vagabundo. En general, Verónica y el jefe de la clínica recibieron una reprimenda y un mes sin sueldo. Incluso el médico jefe recibió una advertencia con visos de despido. Un par de días después, Verónica fue despedida. Pero por otro motivo. El caso llegó a los tribunales y le prohibieron ejercer la medicina durante 5 años. Victoria sacudió la cabeza y apagó el vídeo del monitor. A decir verdad, la cara de Verónica no le daba el beneficio de la duda. Tonta idealista.
quieren salvar el mundo, pero llevan mallas holgadas y solo cenan pasta. Y por las noches hacen crucigramas para pasar el rato, porque ningún hombre normal las miraría. Oye, mamá, ¿cómo sabes tanto de esa tal Verónica?, preguntó Victoria con cautela. El jefe del departamento de cirugía me contó la historia personalmente, respondió Sara con calma. Madre e hija hablaron un poco más y luego tomaron caminos separados, sin molestarse siquiera en visitar al hombre postrado en la cama. Todo esto Verónica no lo sabía, por supuesto. En aquel momento lo más importante para ella era el trabajo, y todo lo demás podía esperar. Fue ahora, al abrir la puerta de la casa de los criados, cuando se dio cuenta de que se encontraba en una situación muy extraña. Por un lado, había sido contratada como enfermera de un enfermo. Por otro lado, el propio enfermo no sabía nada y estaba dispuesto a rechazar sus servicios desde el primer momento en que se conocieron. ¿Qué está pasando aquí? Al no encontrar respuesta a su pregunta, Verónica ayudó a Felipe a instalarse en la casa y volvió con Alberto. Al parecer, la breve pausa le había sentado bien, y la joven enfermera se dio cuenta enseguida. Perdone, no le pregunté su nombre. Bueno, y el de su hijo también, comenzó el hombre con cautela. Me llamo Verónica y mi hijo es Felipe. Encantado de conocerte, Verónica. Bueno, probablemente ya sepa cómo me llamo, preguntó el hombre postrado en cama con voz congraciada. Lo sé, señor Alberto, claro que lo sé. Su mujer y su hija me lo han contado todo, contestó Verónica. Victoria no es mi hija, sino mi hijastra. Sin embargo, nunca hago hincapié en eso. La crié desde que tenía 10 años, me faltó un poco en su educación. Pero no importa. De todos modos, las chicas se sienten más atraídas por sus madres. Dime, Verónica, ¿realmente eres una ex médica?, volvió a preguntar Alberto. El rostro de Verónica reflejaba un sincero desconcierto. Sí, claro, soy cirujano, ya te lo he dicho antes. Y si quieres saber por qué me despidieron, fue por una acusación falsa. Me acusaron de practicar abortos en secreto. Incluso encontraron un testigo. Uno falso, por supuesto, pero el tribunal creyó con éxito en este circo. Alberto negó con la cabeza. Sí, suele pasar. Bueno, no se preocupe. No me pasará eso, no le perjudicaré con mi sueldo y, en general, es usted un buen hombre, por lo que veo. ¿Se puede saber si una persona es buena o no a simple vista? ¿Puedo fingir?, sonrió Verónica, ayudando al paciente a sentarse en la silla de ruedas. No, no lo creo. Antes trabajaba como ingeniero en la fábrica. Antes de dedicarme a los negocios. Tenía mucha gente en plantilla. Hablaré con todos, encontraré mi propio enfoque. Si no, no se puede organizar el proceso de trabajo, dijo el señor Alberto. ¿De quién es este parterre en el patio? ¿De su mujer?, preguntó Verónica. El hombre sonrió. Sí, no, ya es mi creatividad, por así decirlo, mi pasión número 2. Pero después de la lesión, no tengo oportunidad de ocuparme de ella. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y un avergonzado Felipe se plantó en el umbral. ¿Querías algo, hijo? Verónica se volvió y preguntó. No, mamá. Quería preguntarle a Alberto. ¿Eres alpinista? Vi algo de equipo en nuestra cabaña. Hay todo tipo de cosas interesantes allí. Ante la mención del equipo de alpinismo, Alberto se animó visiblemente. Sí, me encantan las montañas, chico. Las montañas son creaciones tan majestuosas de la madre naturaleza. Imagínate que todos los días, año tras año, soportan todos los retos de la naturaleza. Viento, lluvia, nieve y sol. Pero aún así, se mantienen donde están, apuntalando las nubes con sus picos. Me lo cuentas con tanto interés que yo también sentía curiosidad, sonrió Verónica. Bueno, ¿cómo podría ser de otra manera? Me interesa desde la infancia. Las montañas son el lugar donde la naturaleza muestra la belleza en su mejor proyección. ¿Y los ríos de montaña? Eso es un tema aparte. Suelen crear magníficas cascadas, que caen desde las alturas y hacen las delicias de todos los que las ven de reojo, exclamó el señor Alberto. Felipe escuchaba al experimentado alpinista como hipnotizado. Los ojos del niño se llenaron de alegría al ver que aquel hombre pálido y enfermizo había escalado algunas de las cumbres más peligrosas del mundo hacía solo 6 meses.
Cuando su madre salió de la habitación, Felipe preguntó: «Oye, Alberto, ¿cómo es que te caíste de la montaña? Cuando pienso en ello, me asusto». Alberto miró al chico detenidamente, como si estuviera considerando si debía decirlo o no. «Se me ha roto el cable, chico. Tenía una red de seguridad, pero como puedes ver, era inútil. No aseguré las cuerdas a tiempo y me caí. Y la cuerda era nueva. Debía de estar defectuosa». Se quejó el empresario. «En realidad, a mí también me gustan las montañas. Pero me da miedo escalarlas. Creo que es mejor mirarlas desde fuera», dijo Felipe de forma muy madura. Alberto sonrió. «Bueno, en realidad, no da tanto miedo como parece, chico. Empiezas poco a poco. Y luego llegas a lo más alto. Si quieres, luego te enseño mi álbum de fotos. Hay muchas cosas interesantes ahí, cosas que hacen que se me salga el corazón del pecho cuando veo un pico conquistado». «Vale, Alberto, no me importa, pero solo para no molestar a mi madre. Porque siempre piensa que te voy a molestar». Alberto hizo un gesto con la mano. «Vamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué me molestas? ¿A mis 46 años? Ven cuando quieras, o me moriré de aburrimiento aquí». «No, no tienes que morirte, Alberto, o nos echarán a mi madre y a mí. Y ya no quiero dormir en casa de la amiga de mi madre, que tiene un novio asqueroso que no me deja ver los dibujos animados», exclamó Felipe acaloradamente. Alberto suspiró con tristeza. «Bueno, intentaré vivir un poco más. Dime, ¿tienes padre? ¿Por qué no te ayuda?». Ante la mención de su padre, Felipe se tensó visiblemente y miró con recelo hacia la puerta. Para sí mismo, el hombre lo interpretó mentalmente de la siguiente manera: «Probablemente tenga miedo de que mamá no lo oiga. Vale, mejor, no pregunto por él». Para sorpresa de Alberto, el propio Felipe retomó el desagradable tema. «Y papá nos dejó. Es verdad, mamá dice que es piloto y que se fue en un largo viaje de negocios. Pero yo no soy tonto, le vi paseando por el pueblo con otra mujer de la mano. Pero solo te lo he contado para que quede estrictamente entre tú y yo, Alberto, ¿vale?». «Sí, claro, ¿cómo si no? No lo entiendo, ¿verdad?», respondió el empresario. «Júrame que no se lo dirás a nadie». Felipe no paraba. «Lo juro. Con todo lo que tengo», levantó la mano, dijo el hombre con calor, y se sorprendió pensando que aquel chiquillo le gustaba cada vez más. A Felipe le impidió hablar el sonido de la puerta al abrirse. Verónica estaba en el umbral, con un vestido ligero y sandalias. «¿No podemos dar un paseo? ¿Por qué quedarse en casa? Siempre puedes quedarte en la cama», sugirió la joven enfermera con una sonrisa. Alberto movió la cabeza negativamente. «Oh, no, no puedo arriesgarme, no sé lo que podría pasar. La calle está llena de peligros, sobre todo para un inválido». Verónica frunció el ceño. «No, eso no servirá. Es la primera vez que oigo que pasear al aire libre es malo para la salud. Así que no acepto objeciones. Ahora te ayudaré a vestirte e iremos al parque». «Sí, Alberto y yo vamos al parque. Hasta hay un estanque. Y ardillas. Son muy rápidas y les encantan las galletas y el pan rallado», exclamó Felipe a voz en grito. Alberto exhaló y se resignó con acento agudo a tener que volver a la silla de ruedas. Por otro lado, tampoco pudo resistir las embestidas de Verónica y su hijo. Aquel día hacía especialmente buen tiempo. El sol brillaba con fuerza sobre el parque, y una brisa cálida y suave coqueteaba con las hojas de los árboles, generando un misterioso susurro sobre las cabezas de todos los presentes. Los transeúntes sonreían al ver a una joven que ayudaba a un hombre en silla de ruedas. El pequeño Felipe caminaba tranquilamente a su lado, distraído de vez en cuando por las omnipresentes ardillas. Verónica inició deliberadamente su paseo desde un callejón tranquilo y discreto del parque, rodeado a ambos lados de arbustos verdes y plantas en flor. Al principio, Alberto se mostró receloso, y de vez en cuando bajaba vergonzosamente los ojos, porque era un hombre en la flor de la vida, y no podía dar un paso por sí solo. Pero luego el empresario se acostumbró y empezó a sentirse mucho más seguro. Al pasar por un pequeño puente, el trío se puso a observar con sincero interés a los cisnes, que, con su gracia inherente, flotaban sobre la superficie del agua del estanque. «Mamá, ¿puedo comprar un bollo?»,
¿Para dar de comer a los cisnes? Me miran tanto que me siento incómodo, preguntó Felipe. Verónica sonrió. Claro que puedes. Toma, ahora te doy dinero, pero ten cuidado, ¿vale? Y no te olvides de traer el cambio. Vale, mamá, lo haré, exclamó el niño feliz y echó a correr hacia el kiosco más cercano. Verónica y Alberto siguieron disfrutando de la belleza de la superficie verdosa del estanque, observando el canto de los pájaros en las ramas del enorme sos que se inclinaba sobre el agua. Desde fuera parecía como si una amante esposa hubiera sacado a pasear a su marido para que disfrutara con los demás de las vistas de aquel paraíso. Naturalmente, no era así, y Verónica lo comprendió como nadie. ¿Qué era ella? Una vulgar cuidadora a la que habían despedido de un trabajo más prestigioso. Pronto regresó Felipe y los tres se pusieron a dar de comer a los cisnes, que parecían esperar su golosina y nadaban justo al lado del puente. Riendo contagiosamente, Verónica y Alberto se burlaban de las gráciles aves, lanzándoles cada vez trozos de delicada pulpa en distintas direcciones. No fue hasta la noche, cuando el crepúsculo empezó a caer sobre el parque, que se tranquilizaron. Al dejar este hermoso lugar con los recuerdos más vívidos, los tres sintieron que no habían pasado el día en vano. Sí, hacía tiempo que no me divertía tanto. Hasta me he olvidado de que soy inválido, dijo Alberto con una sonrisa. Te dije que este paseo te vendría bien, pero estar tumbado en la cama no le hace bien a nadie, dijo Verónica. Gracias, me ha gustado mucho, dijo el empresario con sentimiento. Verónica hizo una pausa y preguntó con cautela. ¿Y cómo está tu memoria? Ya sabe, esos lapsus. Se desvanecen, ¿verdad? Al menos, eso es lo que pensé cuando le contaste a Felipe lo de las montañas de una forma tan interesante. Tras esta frase, Alberto se tensó visiblemente. La cara del empresario mostraba que no le había gustado la pregunta. Sin embargo, no evitó contestar. La memoria como fue, así es. Recuerdo algunos fragmentos, por supuesto, pero cuando se trata de algo más serio, es como un agujero oscuro, sin final ni borde. Verónica suspiró comprensiva. Pues nada, ya volverá la memoria. Lo principal es estar más a menudo en público y de vez en cuando, un cambio de aires. Si desapareces en tu habitación las 24 horas del día, nunca recordarás nada. Alberto decidió cambiar de tema y hablar de otra cosa. Aunque lo hizo con bastante torpeza, lo que incomodó la conversación. A medida que se acercaban a la casa, Verónica se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas. Sara y Victoria deben de haber llegado, dijo Alberto con una especie de decepción que no pasó desapercibida para Verónica. Ella tampoco quería meterse en problemas ajenos, primero tenía que ocuparse de los suyos. Sin casa permanente, su marido le quitó el piso en el divorcio. Y esto se llama justicia. Con el trabajo, también, todo va mal, porque por orden judicial le prohibieron trabajar 5 años en instituciones médicas. En cuanto Verónica abrió la puerta, Sara se abalanzó inmediatamente sobre ella con preguntas. ¿Y dónde has estado, si se puede saber? ¿No te das cuenta de la hora que es? Alberto necesita paz y descanso. Y tú pareces haberlo olvidado, idiota. Él tiene una lesión medular, ¿y tú vas a correr una carrera campo a través? Verónica levantó una ceja, sorprendida. ¿Desde cuándo caminar al aire libre está contraindicado con una lesión medular? Por si lo has olvidado, soy médico y sé lo que es mejor para el paciente. Sara resopló despectivamente. ¿Qué clase de médico eres, idiota? Como si no supiéramos que te despidieron y te condenaron a una pena de prisión suspendida. No tienes permiso para trabajar, así que no tienes que alardear de tus credenciales médicas. Conocemos tu oscuro historial. No volverás a trabajar en ninguna clínica, imbécil. Las lágrimas brillaron en los ojos de Verónica. La casera había golpeado deliberadamente donde más le dolía y señalado el hecho más desagradable de su biografía. Bajando los ojos, Verónica se dirigió a la habitación del empresario enfermo para prepararle la cama. En ese momento el empresario miró con reproche a su mujer. Sara, creo que te estás pasando. Es demasiado, ¿sabes? La mujer rica sonrió. Oh, vamos, Alberto, ¿por qué debería ser cortés con esa tonta de Verónica? Será mejor que te recuperes pronto y recuerdes lo que necesitas.
Estás aquí tirado como un tronco todo el día, y Victoria y yo, haciendo tus necesidades, es difícil para nosotras, por si aún no lo has entendido. Alberto apretó los labios con resentimiento. Bueno, si no quieres, no tienes por qué hacerlo, pero entonces te quedarás sin dinero y sin casa, en la más absoluta miseria. Sara quiso replicar algo, pero se mordió el labio al ver que el pequeño Felipe las observaba atentamente. Se paró un momento y luego se retiró con su hija a una de las habitaciones traseras de la casa. Alberto se encogió de hombros y miró a Felipe con una sonrisa. Bueno chico, ves cómo es la vida. Así que las montañas no son lo peligroso. Pronto volvió Verónica y, cogiendo la silla de ruedas por la barandilla, ayudó a Alberto a entrar en la habitación. La joven enfermera no emitió ningún sonido, como si hubiera hecho algo muy malo. Por un momento, el empresario sintió lástima por ella. Por otra parte, ¿qué podía hacer si él mismo se encontraba en un estado tan deplorable? Felipe, en cambio, estaba claro que no sentía ninguna depresión. Al contrario, tras un paseo por el parque, el chico se llenó de repente de una inexplicable energía interna, que necesariamente requería una salida. Por alguna razón inexplicable, el chico decidió ir a la habitación donde se escondían Sara y Victoria, para mirar por el ojo de la cerradura y ver qué hacían allí. Desde luego, si un chaval mayor hubiera estado en el lugar de Felipe, difícilmente habría perdido el tiempo en esta empresa. Pero el chiquillo se sentía como un espía, o como un héroe explorador que debe traer el secreto de la guarida del enemigo. Y el chiquillo también tenía muchas ganas de hacerle algo malo a aquella tía malvada que había hecho daño a su madre prácticamente por nada. Después de todo, antes se lo habían pasado también en el parque con el tío Alberto, dando de comer pan a los cisnes e incluso a las ardillas. Pero en cuanto llegaron a casa, todo el efecto del paseo se evaporó. Por supuesto, Felipe sabía que escuchar a escondidas era malo, y cuando llegó a la puerta, ya dudaba de lo correcto de su elección. Pero mientras escuchaba, se dio cuenta de que algo muy extraño estaba pasando en la habitación. Entonces, ¿quién crees que es mejor heredar? ¿A mí o a ti? Preguntó Sara. Victoria se lo pensó un momento. No quería contradecir a su madre. Por otra parte, la muchacha se regía claramente por una codicia inmotivada, lo que anulaba los sentimientos de parentesco. No sé, mamá, creo que es más fiable hacer testamento a mi favor. Al fin y al cabo, soy más joven y no levantaré sospechas. Sara sonrió. Por supuesto. No esperaba otra respuesta. Bueno, hija, así son las cosas. Haremos testamento por ti. Realmente es lo mejor. Solo necesito hablar con un notario y elegir el momento adecuado. Y hablaré con Verónica, para que no se entrometa. Veo que a nuestro Alberto no le vuelve la memoria. Así que tenemos que ayudarle. O mejor dicho, asegurarnos de que no vuelva a necesitarla. ¿Y cómo hará testamentos, si nos deshacemos de él? Preguntó Victoria con ansiedad. Sara negó con la cabeza. No seas tan niña. Si sigue sin acordarse de nada, lo haremos todo nosotras y falsificaremos su firma. Tendremos suficiente de su negocio para vivir bien. Entonces le pediremos ayuda a Lucas. Sabes que esto no habría pasado sin él. Lo que oyó hizo temblar el cuerpecito del pequeño Felipe, aunque no entendía ni la mitad de lo que se decía. Pero lo principal que sí entendió fue que Alberto estaba en grave peligro. Por eso, no escuchó la conversación entre madre e hija hasta el final y, con todas sus piernas corrió hacia su madre. Solo que Verónica en aquel momento ya no estaba preocupada por su hijo. Su estado de ánimo estaba irremediablemente estropeado por la conversación con Sara y Victoria. La joven cuidadora sintió que, de esta manera, simplemente le señalaban su inutilidad. Alberto, por su parte, se sintió culpable durante toda la velada por lo ocurrido. Por otra parte, ¿qué podía hacer cuando Sara y Victoria ya se habían excedido en su presencia? Felipe no pudo contarle a su madre lo que había oído hasta bien entrada la noche, cuando todos se habían ido a dormir. Cuando tuvo la oportunidad, se acercó a ella y le cogió la mano con suavidad. Mamá, la cosa es así, en general, tengo una conversación contigo. Verónica suspiró con tristeza. Hijo, ¿y tal vez la conversación pueda esperar hasta mañana? Porque hoy estoy tan cansada que me caigo literalmente de los pies. Felipe dudó un momento, sin saber qué decir. Luego se armó de valor y lo soltó de un tirón.
Mamá, he oído esto. En general, hay algunos hechos oscuros contra Alberto. Y esta desagradable Sara se encargará de todo. Dijeron que querían hacer testamento, y después de eso, se encargarían de Alberto, ¿sabes? De la sorpresa, a Verónica casi se le cae de las manos la almohada, que quería mullir y trasladar a otro lugar. Hijo, ¿de dónde has sacado todo esto? ¿Has estado espiando en la puerta? El chico asintió con culpabilidad. Bueno, sí, pero solo que no lo hice a propósito. Tenía tantas ganas de vengarme de ellos por haberte hecho daño. Así que me acerqué a la puerta. Pensé en poner cerillas en el ojo de la cerradura o algo así. Y entonces las oí hablar. De todos modos, creo que estas mujeres están tramando algo desagradable. Díselo a Alberto, ¿vale? Verónica sacudió la cabeza con tristeza. Sí, hijo, me cuentas noticias interesantes a la hora de dormir. Bueno, la mañana es más sabia. Mañana lo resolveremos todo. Mientras tanto, vamos a la cama. Hoy no ha sido un día fácil. Para gran alivio de Verónica, Sara y Victoria no se quedaron en la casa y la abandonaron al amparo de la noche. Pronto se le pasó el efecto de la noticia de su hijo y Verónica se tranquilizó. Pero Felipe, por el contrario, no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama. A decir verdad, el chico sentía pena por Alberto, que le había prometido enseñarle a conquistar las cumbres de las montañas. A la mañana siguiente, Verónica se levantó antes de lo habitual y, mientras preparaba el desayuno, recordó la conversación con su hijo. Tras sopesar los pros y los contras, decidió no contárselo a Alberto, temiendo que al hacerlo causara confusión en sus relaciones familiares con su mujer. Por la mañana, al entrar en la habitación del empresario, Verónica notó que la habitación estaba muy fresca. Qué raro, la ventana está entreabierta. La cerré ayer, dijo acercándose al marco de la ventana. Alberto se estiró somnoliento y preguntó: Verónica, ¿qué haces ahí? ¿Estás ventilando? Verónica sacudió la cabeza abatida. No, he cerrado la ventana. Creo que ayer hice lo mismo, pero hoy estaba abierta de nuevo por alguna razón. Alberto estaba realmente sorprendido. Bueno, son imaginaciones tuyas. Yo, por ejemplo, recuerdo que estaba ligeramente abierta, pero no puedo asegurarlo. El incidente de la ventana le pareció bastante extraño a Verónica. Sin embargo, no insistió más en el tema y ayudó a Alberto a realizar sus trámites habituales. Pasó una semana, durante la cual la casa de Alberto no cambió mucho. Pero al final de la segunda semana, Verónica empezó a notar de repente algunas cosas extrañas. Y se manifestó, en primer lugar, en el hecho de que las cosas de la habitación de Alberto estaban a menudo fuera de lugar. Al principio no le prestó atención, porque trabajaba muy poco aquí. Pero cuando, en poco tiempo, Verónica se había aprendido la habitación hasta el más mínimo detalle, sabía exactamente dónde y qué objeto debería haber estado cuando llegó. Por ejemplo, muy a menudo, por alguna razón inexplicable, la manta que Verónica utilizaba para cubrir las piernas sin vida de Alberto acababa invariablemente en el suelo por la mañana. Además, la ropa del empresario enfermo solía estar fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido en ausencia de la enfermera. Decidida a hablar de ello directamente con Alberto, Verónica eligió el momento oportuno y fue a verle después de la pausa para comer. Señor, tengo que hablarle de algo muy serio, empezó la joven cuidadora. Alberto arrugó la nariz, molesto. ¿Por qué tan formal? Hace tiempo que le pedí que me llamara Alberto. Verónica tomó aire y dijo: sé que pensarás que soy estúpida e irresponsable, pero creo que estás fingiendo. Sí, me he dado cuenta enseguida de que no tienes una lesión medular, y menos una que te hubiera dejado sin poder andar y con pérdida parcial de memoria. Alberto se puso pálido. ¿Cómo es que no había ninguna lesión? ¿De qué estás hablando? ¿Puedes ver por ti mismo que eres un inválido? Y yo no puedo levantarme de la cama y subirme a una silla de ruedas por mí mismo. Verónica negó con la cabeza. Bueno, puedo verlo, por supuesto. También veo que las cosas no están en su sitio. Además, a veces te olvidas de cerrar la ventana por la noche cuando sales por ahí. ¿Qué me dices a eso? ¿Qué me equivoco? Las mejillas de Alberto se sonrojaron de vergüenza. Sin decir una palabra, se quedó mirando a la joven cuidadora, tentativamente queriendo hipnotizarla.
Al darse cuenta de que no conseguiría una respuesta definitiva, Verónica estaba a punto de salir de la habitación cuando oyó una voz tranquila detrás de ella. Espera, no te vayas. Tengo algo que decirte. De hecho, llevo un mes haciéndome pasar por inválida. Pero no lo soy. Por eso no quería que te presentaras a mi trabajo. Después de todo, he tenido que despedir a 5 candidatos a cuidador antes. Todo para que no se dieran cuenta de que en realidad estaba sano. Bueno, no lo suficiente como para volver a escalar montañas, pero puedo caminar sola. Las lágrimas brillaron en los ojos de Verónica. ¿Por qué vives así? ¿Por qué nos engañaste a mí y a mi hijo? Alberto bajó los ojos con culpabilidad. Lo siento, pero lo hice por obligación. El caso es que mi empresa y yo corremos un grave peligro. Verónica miró al empresario con sorpresa. Por un momento, incluso le pareció que ahora él era claramente inadecuado y no estaba diciendo en absoluto lo que tenía que decir. Por supuesto, Verónica se sintió ofendida por el hecho de que durante todo este tiempo, ella no fuera más que un juguete en manos de un hombre rico que deliberadamente fingía estar enfermo, tratando de resolver sus propios problemas. Pero cuando se dio cuenta de los verdaderos motivos de Alberto, todo se aclaró para ella. Según le contó el empresario a Verónica, el accidente en la montaña no fue casual. Alberto iba acompañado de su fiel compañero Lucas, al que conocía desde hacía varios años y con el que había alcanzado la independencia económica y el éxito. Según las palabras de Alberto, un cable nuevo nunca podría romperse ni deshilacharse sobre una piedra afilada. Todo era mentira, de principio a fin. Y como escalador experimentado, lo supo a la primera. Pero cuando un detective privado le llevó un trozo de cuerda cortada encontrado en la montaña, todo se aclaró sin palabras. Y recientemente ha salido a la luz que mi Sara tiene una relación con Lucas, ¿sabes? Por eso tuve que montar todo este circo para sacarlos. Pero tú, Verónica, fuiste mucho más lista que eso. Por eso me descubriste primero. Verónica suspiró con tristeza. ¿Así que esta historia de pérdida de memoria también es pura mentira? Pero, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué no te quedaste en el extranjero? Alberto tosió avergonzado. Verás, tenía miedo de que su medicina descubriera mi simulación muy rápidamente. Por eso ya tuve que gastar mucho dinero para que los médicos ocultaran a mi mujer y a mi hija, que en realidad no era un inválido. Y yo que esperaba que, jugando en mi campo, Lucas decidiera ser más proactivo. Quiero decir, según mis cálculos, él debería haber atacado primero. Así que de eso se trata. Eso es lo que Felipe me estaba diciendo. Mencionó una especie de testamento. Probablemente, el que iba a ponerte a descansar para siempre, susurró la joven enfermera. Al ver lágrimas en los ojos de Verónica, Alberto dejó de fingir ser un inválido indefenso e inmediatamente saltó de la cama para abrazar a la mujer. Tomando a Verónica por los hombros, el empresario la estrechó contra sí y le susurró al oído. Lo siento, por favor. No quería que pasara esto. No te vayas, por favor. Y deja en paz a Felipe. Nunca he tenido hijos propios. Verás, Victoria es adoptada. Pero Sara la infectó desde pequeña con su toxicidad y su visión consumista de la vida. Y Felipe, él es diferente. Verónica sonrió con ironía. Dices que tu hija adoptiva no creció como te la imaginabas de niña. Pero los hijos adoptivos también son diferentes. Mi Felipe tampoco es mi hijo. Pero lo crié como creí que debía ser criado, y creo que lo hice bien. Y bastante bien. Alberto miró asombrado a la joven enfermera. Y yo que creía que Felipe era hijo tuyo. Vera suspiró con tristeza. No, hace más de 5 años vino a verme una mujer. Sería más correcto incluso decir, una joven, que me pidió que interrumpiera un embarazo en casa. Pero yo, por supuesto, no accedí a tal cosa. Porque prefería que me juzgaran a ayudar a una mujer de esta manera. Ana era huérfana y tenía miedo de que, si pasaba algo, no hubiera nadie que se hiciera cargo de su hijo. La situación es tan vieja como el mundo. Su novio la abandonó y se quedó sola con sus problemas, así que para disuadir a Ana de tomar una decisión precipitada, le prometí ayudarla en todo lo que pudiera. Al escuchar a Verónica, Alberto se sorprendió pensando que la acción de aquella mujer era algo que respetaba sinceramente. Pero lo que ella le contó después conmocionó al empresario hasta la médula.
Verás, Ana sentía el problema en el corazón. Debido a la estrechez de la pelvis, los médicos tuvieron que hacerle una cesárea. Yo mismo la he hecho muchas veces. Pero ese día no estaba en el hospital. Ana fue operada por un colega mío. No diría que era un médico mediocre. Pero, por desgracia, la coagulación de la sangre de Ana era mala. Murió dando su vida por un bebé sano y de mejillas sonrosadas. Después, cumplí mi palabra y me llevé al pequeño Felipe a casa. ¿Así que tu marido te dejó por eso?, preguntó Alberto con cautela. Verónica se limitó a hacer un gesto con la mano. No, no sé por qué me dejó. Pero, ¿qué importa eso ahora? El traidor se ha ido, que así sea. Pero desde entonces he querido a Felipe como a mi propio hijo, y lo considero como tal hasta el día de hoy. Así que no es cierto que los hijos no hereden los rasgos de sus padres adoptivos. Ahora puedes comprobarlo por ti mismo. Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos del empresario. Abrazó con fuerza a Verónica para no separarse nunca más de ella. En aquel momento, Alberto ni siquiera se dio cuenta de que Victoria y Sara habían llevado a un notario a su casa para convencerle de que hiciera testamento. ¿Cuál fue la sorpresa de ambas ricas mujeres cuando, al abrir la habitación del moribundo marido y padrastro, vieron a Alberto en plena salud y con la memoria clara? ¿Y bien, querida esposa? ¿Creías que podrías engañarme para el resto de mi vida? Sé sobre Lucas. Viendo que la situación tomaba un mal cariz para él, el notario prefirió retirarse. Sin embargo, esto no le salvó de una posterior responsabilidad penal, porque inmediatamente después Alberto sacó su teléfono y llamó a la policía. Naturalmente, en este caso, Victoria y Sara no pudieron librarse. Especialmente el astuto compañero de Alberto, Lucas, tuvo que responder de todos sus actos, porque fue su cuchillo el que había cortado la cuerda de seguridad mientras subían a la cima de la montaña. Para alegría de Felipe, tras la misteriosa transformación de un empresario moribundo en un hombre sano, Verónica se quedó en casa de Alberto para siempre. Pero ahora trabajaba como una especie de criada. También le prestaba servicios médicos, que, como antigua doctora, se le daban muy bien. Unos 6 meses después, Verónica y Alberto celebraron una boda que sorprendió a muchos en la ciudad. Al mismo tiempo, como regalo de bodas para su mujer, Alberto decidió abrir una clínica privada, en la que ella acabaría convirtiéndose en la médico jefe. Al enterarse del éxito de su antigua pupila, el jefe del departamento quirúrgico, Antonio, intentó inmediatamente que Verónica volviera para evitar falsos rumores. Pero Vera no regresó a su elemento natal y se dedicó a la medicina privada. Además, en esto cuenta con la ayuda activa de su fiel marido Alberto, y apoya a su pequeño hijo Felipe, que por fin ha encontrado un padre cariñoso y atento. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.